Buenos días, estudiantes del séptimo año básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de de historia y geografía. No voy a encender mi cámara, les pido disculpas porque tengo un poquito de problemas con internet. Entonces, si prendo la cámara, se va a empezar a cortar la imagen. Hoy día, ¿cierto? Nos corresponde ver las características, conocer y comparar las principales características de Esparta y Atenas. Recuerden que Esparta y Atenas fueron las dos polis más importantes dentro de la civilización griega. Entonces hoy día vamos a conocer y comparar sus principales características. Acá tenemos, ¿cierto?, un mapa de Grecia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué península se ubicó Grecia? ¿Cómo se llama la península en la cual se ubicó Grecia? Pregunta de prueba. Grecia se ubicó entre la península de los Balcanes y la península del Peloponeso. Esta geografía, ¿cierto? Este lugar geográfico corresponde a los griegos. Entonces, Grecia se ubica entre la península, de los Balcanes, perdón, y la península, cerca de la península del Peloponeso. ¿Ya? Recordamos que donde se ubicaron estas polis, ¿cierto?, eran terrenos muy montañosos que de una u otra manera, ¿cierto?, le dificultaban poder comunicarse con otras polis que se encontraban en otros territorios. Y el transporte vía terrestre también era muy complicado. Por lo tanto, lo que les sirvió mucho a los griegos, ¿cierto?, fue el mar Mediterráneo, ya que a través del mar Mediterráneo ellos pudieron, ¿cierto?, viajar hacia otras polis para poder comercializar y también para poder expandir, ¿cierto?, su cultura. Eh, Recuerda que las ciudades griegas, ¿cierto?, se les denominaba polis, y acá las tenemos, en donde el centro, ¿cierto?, donde en el centro se desarrollaban todo tipo de actividades comerciales, artísticas, políticas, etcétera. Y las polis eran ciudades-estado que eran independientes unas de otras, ¿cierto? Tenían sus propias leyes, tenían su propio gobierno, su propio sistema económico, etcétera. Las características principales de las polis era que tenían lugares de reuniones comunes, como las plazas públicas, los santuarios, que era donde se realizaban las ceremonias en honor a los dioses, fuentes en donde ellos obtenían agua, edificios oficiales, centros de entretención, ¿ya? Y también tenían dentro de los centros de entretención los coliseos, los teatros, ¿cierto?, donde se desarrollaban variadas actividades. Y acá tenemos, ¿cierto?, un dibujo de una polis o del centro de la polis. Recuerden que acá se encontraba, ¿cierto?, el santuario en donde se adoraban a los dioses. Las polis más grandes de la antigua Grecia fueron Esparta y Atenas. Esparta, conocida por ser una polis guerrera, ¿cierto?, en donde a los niños se les enseñaba desde muy pequeños a ser grandes luchadores, y Atenas, ¿cierto?, famosa por dejarnos, ¿cierto?, el legado de la democracia, el sistema político en donde el pueblo puede participar, ¿cierto?, eligiendo a quienes los van a representar, ¿ya? La vida en Grecia se desarrollaba en dos centros súper importantes dentro de la polis, que era el Ágora, que es este, ¿cierto? Y estaba también la Acrópolis. La Acrópolis siempre se encontraba en la cima, ¿cierto?, de la ciudad, que era también donde se encontraba el Partenón, en donde se ubicaban, ¿cierto?, los dioses.
Entonces, el ágora era el centro de la ciudad, como la plaza de la ciudad, ¿cierto? Entonces, tenemos acá la Acrópolis arriba de la montaña, la Vía Sacra, que era el camino que los llevaba hacia la Acrópolis, los templos, ¿cierto? El altar donde siempre se ponía la estatua de un dios, ¿cierto? En la plaza además se desarrollaban muchas actividades que eran los cambios de moneda, ¿cierto? El comercio, los artesanos de cerámica, objetos de metal, los campesinos, ¿cierto?, que se dirigían al mercado para poder comprar sus productos, habían viviendas, se comercializaban esclavos y habían comerciantes. Y a todo esto, al centro de la ciudad, en donde se desarrollaban todas estas actividades, se le llamaba el ágora, ¿ya? Y la Acrópolis, que era la parte alta de la ciudad, se encontraba el Partenón, donde se ubicaba, ¿cierto?, el santuario de los dioses. ¿Ya? Entonces tenemos que la Acrópolis era un recinto amurallado que estaba en lo alto de la ciudad, en la cima, siempre a lo alto porque estaban los dioses, ¿cierto? Ahí estaban los templos y refugiaba a la población en caso de guerra, ¿ya? Si ustedes ven aquí, número 4, a la cima de la Acrópolis, se encontraba el Partenón. En el Ágora, que era el centro de la ciudad, era una plaza pública en donde se reunían a conversar y también estaba el mercado, en donde compraban productos y hasta incluso se comercializaban a los esclavos. También teníamos otros tipos de edificaciones, que eran edificaciones que principalmente eran para entretener a los griegos, ¿cierto? Estaba el estadio y el teatro. Se ubicaban a los pies de la Acrópolis, el teatro y el estadio, ¿cierto? O sea, en la ladera de los cerros. En el estadio, ¿cierto?, se realizaban los Juegos Olímpicos y en el teatro, obviamente, se realizaban diferentes tipos de obras de teatro. ¿Ven? Acá tenemos el Partenón, el teatro, en donde también, ¿cierto?, se ubicaban los filósofos. ¿Qué organización social había en Grecia? Estaban los hombres libres, que eran los hombres, ¿cierto?, que eran nacidos en Atenas y alcanzaban a ser ciudadanos cuando cumplían el servicio militar. O sea, pasaban a ser ciudadanos de Atenas cuando cumplían el servicio militar y además eran libres si es que nacían en Atenas. También estaban los metecos. Los metecos eran los hombres que eran extranjeros que provenían, ¿cierto?, de otras polis, eran extranjeros libres, ¿ya?, que vivían más o menos permanentemente en la ciudad, pero no tenían derecho político, es decir, no podían votar. Y los esclavos no tenían ningún tipo de derecho político y tampoco eran considerados ciudadanos. Eran propiedad de sus dueños que los compraban y eran obligados a realizar todo tipo de trabajos. Entonces, teníamos a los hombres libres, que eran los que nacían libres en Atenas y se consideraban ciudadanos cuando completaban, ¿cierto?, su servicio militar. Los metecos, que eran extranjeros y no tenían ningún derecho político, y los esclavos, que no tenían derechos políticos y eran obligados a realizar trabajos a sus dueños. ¿Ya? Y ahí los tenemos. Los no ciudadanos era considerada a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros. Es decir, estos no ciudadanos
no tenían derechos políticos, es decir, no podían votar. Y los que eran ciudadanos, que eran los hombres libres nacidos en Atenas, eran los que tenían derechos políticos. ¿Ya? ¿Entendido? Las polis griegas. Acá tenemos, ¿cierto?, un mapa en donde nos muestran el mundo griego que se desarrolla entre el año 3000 y el año 500 antes de Cristo. ¿Ya? Y aquí tenemos a todas las polis. La polis de Tebas, la de Atenas, la de Corinto, la de Argos, ¿cierto? La Elea, que se encuentran, ¿cierto?, entre el mar Jónico y el mar Egeo, también, ¿cierto?, rodeada por las costas del mar Mediterráneo, en la península, ¿cierto?, de los Balcanes, y también podemos considerar la península del Peloponeso. Antes de ver las características de Atenas, vamos a ver un video relacionado, ¿cierto?, con Atenas y Esparta. Así que ponga atención. No se escucha, a ver, espérenme un poquito. ¡Vamos! Hola, muy buenas queridos alumnos. Acabo de viajar con mi aplicación de viajes en el tiempo a la antigua Grecia y vamos a hacer un pequeño recorrido por una polis griega. ¿Por qué no subimos a la Acrópolis? Venga, venid, vamos. Esto de aquí es el Acrópolis. Aquí se encuentran los principales templos y edificios importantes de la ciudad. Además es una zona muy segura, pues está en alto y es la zona más defendida de la ciudad. ¿Sabéis lo que tenemos ahí detrás? Es el Partenón. El Partenón es el principal monumento de Atenas, porque estamos en Atenas. Os confieso algo, Atenas es la polis más chula de toda la antigua Grecia, a pesar de que los bravos guerreros espartanos parezcan muy molones. Oye, ¿de dónde han salido esos guerreros? ¿Son espartanos? No, tranquilos, tranquilos, era broma, no. Era una broma, simplemente no, me encanta Esparta, mola mucho. ¡Arrebatádselo todo! No, socorro. ¡Que vienen! ¡Socorro! ¡Socorro! Uf, menos mal que he logrado escapar de los espartanos. La verdad es que no se andan con chiquitas. Y ahora espero que no vuelvan a estar detrás de mí. Vamos a continuar hablando de las polis griegas, de Atenas, de Esparta, de aquellas que exportaron unas maneras de ver el mundo, una civilización, una filosofía y unas características muy importantes aún hoy para nosotros. Y antes de comenzarlo, quiero mandar un saludo a todos los profesores con los que he compartido en el FlipCon Spain de Madrid, que se ha celebrado este fin de semana, un maravilloso congreso sobre Flipped Classroom, sobre innovación educativa y sobre qué es aquello que hace falta en la educación para hacer una auténtica educación hoy en día del siglo XXI. Un saludo a todos ellos. Y ahora sí, comenzamos con nuestro vídeo. ¡Adelante! En este vídeo nos centraremos en estudiar las características de la Grecia clásica, esa época de esplendor en la que polis como Atenas o Esparta se convertirán en las más poderosas de todo el mundo griego. Pero antes de nada, tenemos que estudiar un concepto que hemos visto en este vídeo y también en el anterior, el concepto de polis. ¿Qué son las polis? Como ya vimos en el vídeo anterior, el marco geográfico en el que se encuentra Grecia favoreció la aparición de una serie de ciudades independientes unas de otras. Estas ciudades independientes van a empezar a surgir a partir del año 800, que, como ya vimos, es el momento en el que abandonamos la llamada época oscura y da comienzo la época arcaica. Una época que, como podemos ver en este gráfico, se caracteriza fundamentalmente por la colonización griega que ya vimos en el vídeo anterior y que luego dará paso a la esplendorosa época clásica en la cual vamos a centrarnos en este vídeo.
¿Cuáles son las características de las polis? Pues a grandes rasgos podemos decir que cada una tenía su propio gobierno, asimismo su propia manera de gobernar, como veremos en este vídeo. Ello hacía que tuviesen leyes diferentes, ejércitos diferentes y maneras diferentes de manejar su economía. Haciendo un breve viaje por las polis griegas, como ya hicimos al comienzo de este vídeo y que no terminó muy bien, podemos decir que las polis griegas tenían una apariencia muy semejante, salvando las distancias unas de otras. Por ejemplo, en la parte más alta y fortificada de la ciudad se encontraba la Acrópolis. La más famosa de ellas es, como ya sabemos, la Acrópolis de Atenas, con ese imponente e impresionante Partenón gobernando la ciudad. Asimismo, nos encontramos también con el Ágora, el núcleo urbano de la ciudad, una plaza pública en la que se reunían los ciudadanos para discutir y decidir aspectos importantes de la polis. Rodeando al núcleo urbano nos encontramos también con los campos de cultivo. Y por último nos encontramos también, lógicamente, con el puerto. La época arcaica es una larga época de varios siglos en la que los griegos van a salir al Mediterráneo a colonizar nuevas ciudades, como vimos en el vídeo anterior, y también van a establecer sus características urbanas, sociales, económicas y culturales en las diferentes polis griegas, cuyas características ya hemos visto anteriormente. Todo ello lleva al desencadenamiento de una época de esplendor que encontrará su punto más álgido en la época clásica, una época en la que dos principales ciudades, Atenas y Esparta, rivalizarán para convertirse en las más poderosas del mundo griego antiguo. Atenas y Esparta serían como el Barça y el Madrid de la Grecia antigua, usando un símil futbolístico, y es que podemos encontrar varias características de ambas ciudades en los dos equipos más grandes del fútbol mundial. Por ejemplo, Atenas es como el Barça, un equipo que intenta tener una filosofía de juego, tocar y razonar la jugada, basando su juego en el pensamiento, en el cerebro de jugadores como Messi o Iniesta. En cambio, Esparta sería como el Madrid, un equipo fuerte, duro, compacto, que desde hace muchísimo tiempo impone a sus jugadores un juego directo, rápido y contundente, con jugadores como Cristiano Ronaldo o Bale. ¿Cuál es tu polis griega favorita, Atenas o Esparta? Déjalo en los comentarios. Vamos a comenzar estudiando las características de Atenas. En primer lugar, ¿cómo era la política ateniense? ¿Cómo se gobernaba? Pues Atenas tenía un sistema político, es decir, una forma de gobernar, llamado democracia, que viene del griego demos, pueblo, y cracia, poder. Aquí nos encontramos con una de las mayores revoluciones de la historia, y es que en Atenas nos encontramos por primera vez desde que estamos estudiando historia, con un pueblo que asume el poder en su misma ciudad. Y este sistema político, la democracia, que surgió en la Atenas clásica, es la base de la democracia actual con la que la mayoría de los países del mundo nos gobernamos actualmente. Fijaos si es importante estudiar Atenas. Como dato importante tenemos que saber quién fue este hombre. Pericles fue un líder ateniense que, gracias a su labor como político y militar, consolidó la democracia como sistema de gobierno. Y ya en aquella época Pericles dijo: el Estado democrático debe aplicarse a servir a la mayoría y procurar a todos la igualdad delante de la ley. Debe al mismo tiempo protegerse contra el egoísmo y proteger al individuo contra la arbitrariedad del Estado. Por ejemplo, mandó a construir la Gran Acrópolis, cuyo principal monumento, el Partenón, aún hoy podemos visitarlo en Atenas. ¿Cómo funcionaba la democracia ateniense? Pues en esta democracia los ciudadanos participaban de las decisiones de gobierno y también de la elaboración de las leyes. Era una democracia, no obstante, restringida, pues solo podían pertenecer a ella los varones nacidos en Atenas mayores de 20 años. Estos eran los llamados ciudadanos, es decir, persona con derechos y deberes políticos. La democracia ateniense funcionaba con una serie de instituciones y aquí seguro que nos suena a nuestra democracia actual. En primer lugar, la institución más importante de la democracia ateniense es la Asamblea Popular, también llamada Eclesía. En ella participan cualquier varón mayor de 20 años, se deciden cuestiones sobre la guerra y la paz, se votan leyes y el presupuesto. En esta familia son todos secos. Son todos secos para Sprim. Sprim, rico, como recién exprimido. Actualmente podríamos identificar la Asamblea Popular con el Congreso de los Diputados, en el que se encuentran los representantes de los ciudadanos votados por estos en las elecciones. La siguiente institución importante sería la Bulé, una institución de 500 personas elegidas por sorteo de la Asamblea que se encarga
de preparar las reuniones de la asamblea, preparar las leyes y controlar a los magistrados. Actualmente la Bulé sería, haciendo un paralelismo y salvando las distancias, el gobierno de un país democrático, puesto que la Bulé controla además a los magistrados, aquellos encargados de aplicar las leyes votadas por la asamblea y aquellos que se encargan de cuestiones concretas como la economía, la religión, el ejército, etc. Los magistrados serían los actuales ministros dentro de un gobierno parlamentario. Y por último, nos encontramos también con la Eliea, que serían los tribunales de justicia. Este tribunal estaría formado por 600 ciudadanos mayores de 30 que se encargarán de aplicar la justicia en Atenas. Actualmente también nos encontramos con unos tribunales de justicia que son una institución separada del poder político. En cuanto a la sociedad ateniense, nos encontramos también con desigualdades. La sociedad ateniense se dividía en dos grandes grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos, como ya hemos dicho, son los varones atenienses con derechos y deberes políticos y que también serán los dueños de la tierra. En el extenso grupo de no ciudadanos nos encontramos en primer lugar con las mujeres, debido a que no podían participar en la política. Además, nos encontramos también con los extranjeros, que en Atenas eran llamados metecos. Eran artesanos y comerciantes que no tenían derechos políticos al no haber nacido en la polis. Y por último, también a los esclavos. Eran un grupo muy numeroso y que, al igual que en civilizaciones anteriores, eran prisioneros de guerra o deudores o hijos de esclavos. Pasemos a continuación a estudiar las características de Esparta, la otra gran polis de la Grecia clásica. Como curiosidad, ¿sabías que Esparta en realidad no era lo que conocemos como una polis? Realmente Esparta no era una ciudad, sino una agrupación de 5 aldeas que también, como curiosidad, no estaba amurallada, es decir, no tenían miedos de ataques del exterior. Ello se debía a que la sociedad espartana era una sociedad fuertemente militarizada, cualquiera se metía con ellos, que estaba gobernada con una nueva forma política diferente a la que hemos visto en Atenas. La manera en que los espartanos se gobernaban era la oligarquía, es decir, un sistema político en el que el gobierno está en manos de unos pocos llamados en griego aristoi, es decir, los mejores. En cuanto a la sociedad espartana, nos encontramos también con una división de varios grupos. En primer lugar nos encontraremos con los espartiatas, nacidos en Esparta y dueños de la tierra. Tendrán derechos políticos para pertenecer a esta oligarquía gobernante y serán educados por el Estado espartano. En un segundo eslabón nos encontramos con los periecos, extranjeros que no tendrán derechos políticos en Esparta y que se encargarán de la agricultura, la artesanía y el comercio. Y por último, al igual que en Atenas y en las antiguas civilizaciones que hemos estudiado ya, nos encontramos también con los esclavos. En Esparta serán llamados hilotas. ¿Cuál era el papel de las mujeres espartanas? Ya hemos visto el de las mujeres atenienses. Pues bien, en Esparta, debido a que los hombres estaban muy centrados en la guerra, las mujeres tenían mayor libertad y mayor capacidad de decisión en esta polis griega en comparación con el resto de las polis que nos encontramos en la antigua Grecia. Seguro que lo que más te ha llamado la atención de Esparta era esa militarización de toda la sociedad, porque desde muy pequeñitos los niños eran educados en Esparta para pertenecer a su ejército. La educación espartana es algo que hoy en día aún sigue llamándonos muchísimo la atención. Era una educación que duraba toda la infancia de los niños y que se basaba en la guerra y en valores militares como la valentía, la obediencia, la disciplina, etc. Los niños recibían una intensa educación militar hasta la edad adulta. Esta educación hacía de los guerreros espartanos los más temidos de toda Grecia. Después de haber visto cómo eran tanto Atenas como Esparta a nivel político y social, vamos ahora a hacer un breve bosquejo en el que hablaremos de las características de esta época clásica en la que ambas ciudades van a rivalizar por ser las más importantes de la antigua Grecia. En primer lugar, tenemos que saber que en este siglo V en el que se produce el periodo clásico de la antigua Grecia, será Atenas la polis más importante y la que se erigirá como la líder de toda la Hélade. Ello se debió fundamentalmente a su poderosa flota de barcos y a su capacidad comercial y mercantil no solo en Grecia, sino también en todo el Mediterráneo. Hacemos una breve parada en la época clásica para centrarnos en las guerras médicas, unas batallas espectaculares y decisivas en la historia de la humanidad que se produjeron entre los años 490 y 479
antes de Cristo. Estas guerras ocurrieron entre las polis griegas y el gigantesco imperio persa, el más extenso y poderoso de la época, y que en este momento se encontraba gobernado por el emperador Jerjes. Déjame adivinar. Tú debes de ser Jerjes. Y te preguntarás, ¿y a mí qué me importa que se produjeran estas batallas entre los griegos y los persas hace tantos siglos? ¿A mí qué me importa? Déjame en paz. Pues bien, tienes que saber que gracias a estas batallas, a la victoria que tendrán los griegos, su civilización pudo sobrevivir y no sucumbió al poderoso imperio persa. Y es que fueron los griegos los que finalmente vencieron a los persas fundamentalmente en dos batallas, la batalla terrestre de Maratón y la batalla naval de Salamina, así como también tenemos que citar el episodio del paso de las Termópilas, ese que mucha gente conoce debido a la espectacular película de 300. La batalla de Maratón, que tuvo lugar en el año 490 y en la que los griegos derrotaron a los persas, es una batalla célebre en la historia, no tanto por esta victoria griega, sino por el personaje de Fidípedes, un soldado ateniense que recorrió más de 200 kilómetros corriendo para avisar a los espartanos del desembarco persa en Maratón. Cuenta la historia que el soldado murió después de dar esta noticia y en honor a él hoy en día corremos maratones. ¡Está corriendo el abuelo! No es el abuelo, es papá deshidratado. Tras la victoria en las guerras médicas, Atenas consolidó su papel hegemónico en la antigua Grecia como la más importante polis. Ello la llevó a crear la Liga de Delos, una asociación militar y económica de polis que lideraba. Pero a finales del siglo V a.C., dos polis de la península del Peloponeso, Esparta y Corinto, comenzaron a enfrentarse a Atenas para rivalizarle el poder y el liderazgo en la Liga de Delos. Ello llevó a las llamadas Guerras del Peloponeso, que se produjeron entre los años 431 y 404 a.C., y en la cual Esparta acabó como vencedora. Las Guerras del Peloponeso supusieron el declive de Atenas y además de las ciudades que dependían de esta, y se producirá una época de retroceso de los principales avances, tanto sociales como políticos y económicos, que nos encontramos en esta época. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Ya, chiquillos, nosotros también hoy día vamos a terminar con el video, ya la próxima clase vamos a hacer alguna actividad en relación a eso y yo les voy a dar un cuadro resumen en relación a las características de Atenas y Esparta, que fueron las dos grandes polis, ¿cierto?, que estuvieron en Grecia. Una importante porque nos deja, ¿cierto?, la democracia, y otra por ser una de las polis guerreras más importantes dentro de Grecia, ya que también entre ellas se realizaron diferentes tipos de enfrentamientos para considerarse, ¿cierto?, uno de los más importantes dentro de las polis de Grecia, en donde se desarrolla, ¿cierto?, la batalla de Maratón, que es vía terrestre, y la batalla de... Ay, perdón. ¿Cuál es la otra batalla? La que fue la marítima. ¿Las guerras médicas? Y así, esa fue una de las guerras, pero hubieron dos guerras, ¿cierto? Una que se desarrolló vía marítima y otra que se desarrolló vía terrestre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Una maratón y la otra. Ya, tarea para la clase del día viernes. Entonces, con esto vamos a terminar la clase.